Pues bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez. Qué bueno que pudieron estar aquí conmigo en este día. Y pues para comenzar vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Ahí donde estén, oren conmigo por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Te pido que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que cada persona que esté escuchando podrá recibir tu palabra, Señor, pero no solamente escuchar tu palabra, pero profundamente entenderla para que lo puedan aplicar a sus vidas diarias, Señor. Toma control de todo, Señor, y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues de nuevo, qué bueno que pudieron estar aquí en este día y entrando a otro estudio bíblico, hoy vamos a hablar sobre Jesús siendo el Señor del día de reposo. Y vamos a comenzar con leyendo Mateo capítulo 12. Vamos a ver del versículos 1 al 8. Mateo 12, 1 al 8. Yo voy a leer de la Reina Valera 1960. Y si no tiene su Biblia, lo pueden ver aquí en pantalla conmigo. Y aquí nos dice la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados y en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Es diciendo que no lo deben hacer. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proporción. A ver, ¿se está cambiando aquí? Disculpa, es que me doy cuenta que no se está moviendo. Ok, ahí está. Vamos en el 4. Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le será lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Ok, entonces aquí leemos viendo lo que estaba pasando. Es que Jesús estaba con sus discípulos y pues tenían hambre porque hay veces que no tenían comida y andan viajando de un lado a otro. Y era el día de reposo, que era el día sábado, el día de descanso. Y pues en la ley judía era mucha regla que no debe uno hacer varias cosas. Cuando es el día de reposo, debes de casi hacer nada en diferentes maneras. Ahorita vamos a ver más de eso, pero al fin que Jesús y ellos fueron a Jesús y le están diciendo: mira qué están haciendo tus discípulos, y casi los regañó para ver qué iba a hacer Jesús, ¿verdad? Pero Jesús termina esa conversación diciendo que el Hijo del Hombre, refiriendo a sí mismo, es el Señor del día de reposo. Entonces, para comenzar, quiero ver qué es reposo, qué significa reposo. Pues la palabra reposo significa la acción de descansar. Un día de descanso es lo que es. La palabra reposo viene de la palabra hebreo Shabbat, que viene de la palabra Shin Bet Tav, que significa de parar o terminar o descansar.
Ahora, Shabbat es uno de los ritos más importantes del judaísmo y es uno de los únicos ritos que fueron instituidos por el 10 mandamientos, diciendo que es algo ritual que hacen, que viene de los 10 mandamientos. Y esta palabra también está conectada con la creación del mundo, porque Dios se tardó conforme a la palabra 6 días para crear el universo, y entonces el séptimo día lo usó para descansar. Podemos ver Génesis 2, 1 al 3, que nos viene diciendo: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces de ahí comenzó. Y la primera vez que vemos en las escrituras que Dios menciona que el día de reposo va a ser una regla es cuando hizo los 10 mandamientos, cuando fueron escritos por el dedo de Dios con Moisés. Aquí en Éxodo 20, versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso era uno de los 10 mandamientos. Si lees todo el capítulo de Éxodo 20, vas a ver los demás mandamientos. Pero entonces aquí dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero entonces también vemos que fue mencionado varias veces en el Antiguo Testamento. Podemos ver en Éxodo 23, del 10 a 12, donde habla más sobre esto. Dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedaré comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Entonces otra vez hablando que 6 trabajas, el séptimo hay que descansar. Lo vemos de nuevo, otra referencia en Levítico 26, versículo 2. Dice: guardar mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Entonces en Éxodo 31, quiero leer del 12 al 17, vemos qué tan serio es el día de reposo. Aquí Dios diciendo que cualquier persona que no lo santifica ese día será puesto o llevado a la muerte. Entonces algo más serio aquí. Vamos a ver lo que dice. Éxodo 31, 12 al 7 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces sigue diciendo: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaja en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y a los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces aquí vemos de nuevo que está repitiendo lo que significa
la importancia de cuidar y santificar el día de reposo. Y aquí diciendo, si alguien no lo santifica y no lo cuida, va a ser llevado a la muerte. Y aquí vemos en Números capítulo 15, es una referencia donde alguien que quiebra el día de reposo, digo que no le dejaron que hicieron trabajo o hicieron algo, fueron llevados a la muerte. Vamos a ver lo que dice en Números 15, 32 a 36. Que nos dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréalo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Ok, amén. Entonces se ve muy claro aquí en el Antiguo Testamento que el día de reposo es algo demasiado importante, guardándolo, santificándolo, y cuando Dios decía hay que descansar este día, hay que hacerlo. Y es lo que estaba haciendo Dios, era haciendo que su pueblo se diera cuenta la importancia de primeramente obedecer lo que dice la palabra de Dios, obedecerlo y saber que si no lo obedecen van a haber consecuencias muy, muy malas, y también que hay que santificar cuando Dios dice hay que santificar. Y entonces, viendo esto, la pregunta puede ser, ya sabiendo y reconociendo que es bien importante cuidarlo y no hacer tanto, porque vemos que alguien que simplemente estaba recogiendo palos, o pues leña, ¿verdad? Estaba recogiendo, lo fueron lo apedrearon, ¿verdad? Lo mataron. Entonces la pregunta sería, ¿qué hicieron mal los fariseos entonces aquí? Cuando vimos que ellos estaban tratando de guardar el día de reposo, cuando llegaron con Jesús y trataron de hablar con él, ¿qué es que hicieron tan mal, verdad? Porque se parece que sí era importante guardar el día de reposo. Ahora, para poder entender bien esa pregunta y dar buena respuesta, hay que entender un poco sobre la ley judía en esos tiempos. Entonces, los fariseos eran una sección de los judíos que no salieron hasta como el año 150 antes de Cristo. Antes de Cristo, 150 años antes de Cristo, salieron los fariseos. Y esto fue durante los años de silencio, los 400 años después del Antiguo Testamento de Malaquías y desde Mateo. Hay 400 años que se dice como los tiempos de silencio. Y durante ese tiempo es cuando los fariseos salieron. Pues ellos creían que habían dos partes de la ley de Moisés. Tenían la ley escrita y también la ley oral, que es la ley hablada. La ley escrita es el Torah, the Torah, que es la ley de Dios. Eso lo conocemos como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. 5 libros, ¿verdad? Es el Torah, que es la ley de Dios. Eso es la ley escrita. Y
los fariseos creen que Dios también le dio a Moisés cómo aplicar estos leyes escritos. Pero cuando Dios les dio a los a Moisés cómo aplicarlo, esto no fue escrito. Simplemente era dicho o hablado. Y esto es lo que dicen que es la ley oral o la ley hablada. Entonces no era algo escrito, pero simplemente algo que Dios le dio a Moisés para saber cómo aplicar estos mandamientos. Y creen que Dios le dio a Moisés esto. Y ahora lo que ellos creen también es que tienen que usar la ley oral para interpretar bien la ley escrita, que es la ley de Dios, para poder recibir el favor de Dios. Ahora, todo esto ya lo tienen escrito en los judíos. Tienen escrituras ahora, ¿verdad? Antes era pura palabra oral, pura palabra de boca. No tenían escritura sobre eso. Pero comenzando como en el casi 200 después de Cristo, comenzaron a escribir estas escrituras, que es la ley oral. Y estos son conocidos como el Mishnah. Pero antes que fueron escritos, ellos seguían lo que ellos creían era la ley oral, que eran aplicado en diferentes partes de la palabra escrita de la ley, que era escrita. Y esto es donde tenían problemas, porque lo que estaba pasando es que ellos creían una interpretación de la ley que fue escrita, que era lo que sabemos, como en Éxodo, por ejemplo. Ellos decían, pues, nosotros parece que Dios le dijo a Moisés que lo tenemos que aplicar en esta manera, ¿verdad? Y entonces lo fueron aplicando en diferentes maneras. Pero como no estaba escrito, era simplemente interpretación, lo que ellos pensaban lo que era, ¿verdad? Y era el problema de esto, porque uno podía decir una cosa y como no estaba escrito, pues no pueden cambiar o no pueden decir tener referencia, ¿verdad? Y ahí comenzaron los problemas. Pero como ellos creían que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí palabra, no solamente la ley escrita, pero también la ley oral, cómo interpretar la ley escrita, ellos creen que esto fue de Dios. Ahora, entonces ahí es donde comenzaron los problemas. Y sabiendo que todo lo que ellos estaban haciendo sobre el día de reposo, tenían muchas leyes sobre el día de reposo. Mucha gente no podía hacer mucho. Hay hasta como 39 diferentes categorías de cosas que no pueden hacer en el día de reposo, que es imposible de guardarlo. Entonces, cuando viene Jesús y Él dice, Él es el Señor del día de reposo, esto claramente hace que los fariseos se enojan. Pero ¿qué estaba diciendo aquí Jesús cuando Él dice que Él es el Señor del reposo? ¿Qué estaba significando aquí? Pues hay diferentes significados. Primeramente, Jesús está aclarando y diciendo que Él tiene autoridad sobre estas reglas que son hechas debajo del día de reposo. Él diciendo que Él es Dios, que Él es Rey de Reyes, que es el creador del mundo y el creador del día de reposo. Él está enseñando su deidad con esta frase diciendo que Él es el Señor del día de reposo. Y
los fariseos sabían eso, pero también era otra cosa porque se enojaban, porque ellos entendían lo que estaba tratando de decir Jesús, que Él es Dios, simplemente que Él tiene autoridad de cambiar de cualquier regla porque Él es Dios. Entonces este era un significado de Jesús. La segunda es que Jesús diciendo que Él es el descanso final para las personas que están tratando de cuidar la ley. Si ya sabemos qué tan imposible es tratar de guardar esta ley, especialmente como lo tenían los fariseos. Pero vemos antes qué tan difícil era, como en el ejemplo de Números, que el señor que estaba levantando leña y lo hizo en el día de reposo. Estas cosas uno no lo puede hacer solo. Sabemos que para hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Pues lo que estaba haciendo Jesús aquí es que uno descanse en Él, porque cuando Él vino, Él cambió todo. Ahora no tenemos que guardar el día de reposo, simplemente estar en Jesús, porque Él ya guardó todo. Él hizo todo lo que nosotros tenemos que hacer. Él cumplió con la ley. Y así nosotros no tenemos que cumplir con la ley. Simplemente hay que estar en Cristo. Y Él te aplica todo. Como Él cumplió la ley, ahora tú, en pocas palabras, también cumplas la ley con estando en Cristo, ¿verdad? Y así le está diciendo que Él es el descanso final. Ya no tienes que tratar de hacer todo, ¿verdad? Como el día de reposo es un día de descanso, llegando a Jesús es descanso final. No hay que hacer nada más, nomás estar en Jesús. Y era algo demasiado difícil hacer tratando de guardar la ley de Dios, imposible, ¿verdad? Y por eso todo en el Antiguo Testamento se requiere sacrificios de animales para que los pecados de cada persona sean limpiados. Porque sabemos que los pecados llegan a la muerte, hay que tener una paga, y la paga era el sacrificio de un animal. Pero estos sacrificios eran hechos en anticipación al sacrificio último que iba a ser Jesucristo. Era algo que iba a llegar. Los sacrificios de animal eran temporarios, esperando el sacrificio final que era en Jesús. Podemos ver Hebreos 10:1, que aquí nos dice la palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venidores, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por lo mismo sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, cuando dice que teniendo la sombra de los bienes venideros, hablando es lo que viene por venir, ¿verdad? Y lo que iba a venir era el sacrificio de Cristo. Antes que vino el sacrificio de Cristo, hay que sacrificar los animales, pero era temporario. Era una solución temporaria hasta que llegaba Jesús, ¿verdad? Pero todo se estaba conectando. Y ahora, en vez de tratar de guardar la ley, que era imposible, ahora puedes descansar en Jesús. Y Él te da descanso de la ley. Y otro significado sobre lo que decía Jesús cuando Él dice que Él es Señor del día de reposo, que como Dios santificó el día de reposo cuando hizo la tierra, lo santificó, nosotros podemos descansar en Jesús, quien es también santificado y perfecto Hijo de Dios. Y nosotros podemos descansar en Jesús no solamente un día a la semana, pero siempre. El descanso que Él hizo Dios para simplemente un día, ahora va a ser para siempre, porque como Jesús cumplió la ley y Él era santo y era perfecto, era Hijo de Dios, simplemente nosotros llegamos a Él, llegamos al descanso
y no es para un día, pero es para siempre. Porque el día de reposo fue diseñado, fue creado para adorar a Dios, para andar con Dios. Y era algo que la gente no sabía, o no se daba en cuenta, o a lo mejor se les olvidó, porque le agregaban, y Jesús lo hizo muy claro que el día de reposo fue hecho o fue llevado, que los fariseos o los otros líderes religiosos hicieron muchas reglas de hombre y estaban tratando que ellos mismos iban a ser el Señor del día de reposo. Y estaban tratando que todos siguieran estas reglas que eran imposibles y no importaba por qué razón. Porque si ves el ejemplo cuando Jesús sanó en Juan capítulo 5, cuando él sanó al hombre en la alberca de Bethesda, un hombre que no podía caminar, fue en el día de reposo. Cuando él cargó su cama, los fariseos lo vieron y le dijeron, ¿por qué cargas tu cama? Ellos sabiendo que este hombre no caminaba y que un milagro había pasado, y en vez de darle gracias a Dios por este milagro que ocurrió, se estaban enojando porque el Señor, que apenas recibió sanidad y que no tenía toda su vida, en vez de darle gracias al Señor por esta sanidad, se enojan con el hombre y dice, ¿por qué estás cargando tu cama? ¿Qué estás haciendo en este día de reposo? Y fue mucho. Ya no se trataba sobre adorar a Dios, se trataba de ellos mismos. Ellos eran los que mandaban el día de reposo. Ellos mismos se hicieron Señor del día de reposo. Y por eso Jesús, cuando él decía lo que decía, les estaba dando así, pues regañándolos, diciendo, pues ustedes no lo están haciendo bien. Ustedes que deben saber más que los demás, saben menos. Y por eso es importante reconocer que hizo Jesús, que ahora Él es el Señor del día de reposo, que con Él podemos descansar. Y lo que hace Él, o lo que hizo Él, podemos tener confianza en sabiendo que como Él cumplió la ley, simplemente estando con Él, nosotros también cumplimos la ley. Entonces, para terminar, ya sabemos que Dios descansó el séptimo día cuando Él hizo el mundo y lo santificó, como vimos en Génesis 2. Vimos que Dios creó un nombre para el día de descanso que es Shabbat. Y nosotros lo sabemos como el día de reposo. Y lo mandó que sea un día de santificado. Vemos que no hay ley donde prohíbe que uno no puede comer en el día de reposo. Lo que no se podía hacer en esos tiempos es hacer algo para ganar dinero, ¿verdad? Pero lo que estaban haciendo Jesús, pues no tanto Jesús, pero sus discípulos cuando arrancaban las espigas y fueron a comer, simplemente lo estaban haciendo para comer, pero no para venderlo y ganar dinero. Entonces eso no estaba prohibido por el día de reposo. Y sabemos que el día de reposo fue hecho para el beneficio de Dios, o beneficio de hombre, y para la gloria de Dios. Nunca fue para que hombre tendrá más trabajo, pero para que el hombre podrá descansar, trabajar 6 días y descansar el séptimo día. Y para saber que es día de espiritual, reconectar con Dios. Uno de los problemas de los fariseos era que ellos estaban
tan preocupados de su físico, cómo se miraban, en vez de su espíritu y cómo se miraban en su corazón. Lo que importaba para ellos eran sus miradas de afuera y no de sus intenciones, de sus corazones. Ellos lo tenían al revés. Y lo que pasa es que hombres pueden estar tan enfocados en las tradiciones que son hechos por hombre que puede afectar cómo está tu relación con Dios. Y puede pasar hoy en día. Teniendo reglas, por ejemplo, en la iglesia, uno puede decir, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, y se te puede olvidar por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué tenemos iglesia, por qué nos congregamos, ¿verdad? Si tienes todas estas leyes que gente se tiene que vestir en esta manera, se tienen de tener este tipo de pelo, no lo debes pintar, no debes tener aretes si eres hombre o cualquier cosa. Uno se olvida de la razón por qué nos congregamos para alabar al Señor, ¿verdad? Y todas estas reglas hay que sacarnos fuera de eso, porque entonces lo que pasa es que nosotros nos hacemos así como que somos los príncipes de estas reglas y nos olvidamos de Dios y nos preocupamos tanto de estas reglas que nosotros mismos somos afectados y creemos que estamos haciendo la obra de Dios, pero en verdad estamos haciendo más daño, sabiendo que nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios y no fuimos salvos por cualquier cosa que nosotros hicimos. No lo merecemos, pero la gracia del Señor simplemente es lo que nos salva. Y pues con eso termino este estudio para hoy y vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por enseñarnos que tú eres el Señor del día de reposo, Señor Jesucristo. Gracias por dejarnos descansar, que no tenemos que hacer nada para merecer salvación, para obtener salvación, pero simplemente creer en ti, confesar nuestros pecados, Señor Jesucristo. Gracias por tu sanidad, por tu bendición, por tu gracia, Señor, por el dicho de poder llegar a tus pies y ser perdonado, Jesucristo. También te doy gracias por cada persona que pudo escuchar este mensaje. Te pido que los bendigas a cada uno grandemente en cada aspecto de sus vidas. Y también te doy gracias por esta oportunidad de poder hacer estos estudios en línea, Jesús. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues gracias de nuevo que pudieron estar conmigo en este estudio bíblico. Ojalá que pudieron entender y que les gustó. Si les gustaron, pueden ponerle like al video, compartirlo. También, si no lo han hecho, suscribir a nuestro canal para que puedan seguir recibiendo videos en el futuro. Y pues, si no hay nada más, yo creo hasta la próxima. Nos vemos. Y pues hasta la próxima. Dios los bendiga. Que tengan buena semana. Y pues hasta la próxima. Dios los bendiga. No importa dónde has empezado, tu historia no ha terminado. El Dios de oportunidades nunca te dejará. No importa cuánto hayas caído, sus brazos Él ha extendido. El Dios de oportunidades nunca te dejará. Tú no tienes que pagar lo que ya pagó. Con su sangre tu pecado Él ya lo lavó.